Bienvenidos a Discípulos de Cristo Norte, donde una nueva vida es posible. Muy buenos días, Iglesia. Le deseamos a todos los padres un feliz día. Esperamos que tengan un día muy feliz con sus familias, con sus hijos y sobre todo con nuestro Señor. Yo le pido ahí que ahí donde usted está en su casa, en el sofá, en el lugar donde esté, disponga su corazón porque hoy la palabra que nos tiene el Señor para nosotros es una palabra que va dirigida como un regalo hacia los padres. Entonces le pido ahí que cierre sus ojos y disponga su corazón y vamos a orar al Señor. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites hoy celebrar el Día del Padre con nuestros papás, Señor. Porque tal vez a pesar de la distancia, a pesar de que ellos estén un poco lejos, Señor, en esta ciudad, en estos momentos de crisis tal vez, en estos momentos de dificultades para nuestro país, para el mundo entero, Señor, sabemos que tu presencia está sobre este lugar y sabemos que tu presencia está sobre cada uno de los hogares, Señor, que en este momento están conectados con el culto de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el norte, Señor. Te damos gracias por cada uno de esos papás que nos has regalado, por esos papás ideales que nos has entregado, Señor. Te damos gracias por todos estos testimonios que acabamos de ver, estos testimonios hermosos, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a seguir cumpliendo con tu palabra, a seguir teniendo temor de ti, Señor, que el principio de la sabiduría es el temor a ti, Padre Santo. Te damos muchas gracias porque sabemos que hoy nos vas a hablar y te pedimos que nos llenes el corazón con tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, el título de la prédica de hoy es Atributos de Dios que todo padre ejemplar debe imitar. Y cuando hablamos de atributos, estamos hablando de perfección, en el caso de Dios, cuando estamos hablando de atributos de Dios, estamos hablando de perfecciones propias de la esencia de Dios. En el diccionario dice que un atributo es una propiedad, es una característica o es una cualidad de un ser, pero en Dios estas no solo son cualidades, no solo son características, son perfecciones que componen la totalidad, lo que es Dios en sí, su esencia. Y muchos de estos atributos son manifestados o transmitidos por Dios a sus criaturas, especialmente a nosotros, sus hijos. Y todo padre ejemplar que sigue a Cristo debe esforzarse por imitar estos atributos de Dios, que componen la esencia de Dios, pero que Él nos comunica, nos manifiesta y nos demanda a nosotros como sus hijos que imitemos. Entonces, quiero que usted vaya a su Biblia y abra el capítulo 6 del libro Deuteronomio, en el versículo 6 al 9. Entonces, mientras lo va buscando ahí, quiero referirme al primer atributo. El primer atributo que Dios nos demanda y que sobre todo les demanda a los padres es el conocimiento. Ya vamos a ver por qué. Dice la Biblia, en el versículo 6 de Deuteronomio 6, grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales, y escríbelos también en los postes
y en las puertas de tu casa. Y esta es una de los pasajes más importantes, sobre todo para los judíos. Esta oración, esta es una oración que los judíos dicen por lo menos unas 2 veces al día, y se llama la Shema. Y antes de ese versículo 6 está diciendo: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, solo hay uno. Y amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y después viene este pasaje que acabamos de leer. En otras versiones dice: ten esta palabra en tu corazón, guarda estas palabras en tu corazón. Aquí dice: grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho. Y dice: enséñaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas. Y estamos hablando del conocimiento, el atributo del conocimiento. Según un teólogo que se llama Louis Berkhof, el conocimiento de Dios es aquella perfección divina por medio de la cual Dios se conoce y conoce todas las cosas posibles y actuales. En una palabra podemos resumir este conocimiento con omnisciencia, que significa absolutamente todo lo sabe. Dios lo sabe todo. Obviamente, como seres humanos nunca alcanzaremos a ese nivel. Nunca alcanzaremos a conocer absolutamente todas las posibilidades que tenemos para actuar conforme a un determinado fin, y tampoco tenemos el conocimiento del futuro a plenitud. Pero en el hombre, dice también Berkhof, el conocimiento es teórico y se adquiere por medio del estudio y se desarrolla a través de la razón. Entonces es algo muy importante que nosotros debemos tener, pero sobre todo lo que nos está diciendo aquí en Deuteronomio 6 es que no es cualquier tipo de conocimiento. Tú puedes ser un ingeniero, tú puedes ser un economista, puedes ser un contador, puedes tener una excelente profesión, puedes ser un psicólogo, un profesor. Pero fíjate que en este pasaje no te está diciendo: aprende de todo lo que puedas saber y enséñale a tus hijos. Lo que está diciendo es: sí, puedes enseñarle a tus hijos lo que sabes, pero lo que te está diciendo aquí el pasaje es: grábate en la mente, es decir, estudia todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas a tus hijos. Para enseñarle a tus hijos, lo primero que debes hacer es aprender. Y para aprender, lo que tienes que hacer es estudiar. Es necesario estudiar la palabra de Dios. Si no estudias la palabra de Dios, ¿cómo le vas a enseñar a tus hijos a actuar conforme a la palabra de Dios? Y me gusta mucho una frase de un profesor, un maestro que se llama Howard Hendricks, que dice: aquel que deja de aprender, pronto dejará de enseñar. Entonces, si tú eres un padre que dejó de aprender, ten cuidado porque dentro de poco dejarás de enseñar. Y adquirir conocimiento significa aprender, significa tomar esas enseñanzas que Dios nos entregó en su palabra y aplicarlas, y no solo aplicarlas, sino transmitirlas continuamente a tus hijos, cuando te levantes, cuando vayas caminando con él en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dice Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Entonces, ¿qué consecuencias tiene abandonar el conocimiento que Dios nos enseñó?
Si vamos a Oseas 4, en el versículo 6, encontramos una frase fuerte que le dice Dios a su pueblo. Dice así: mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido, y a ti, sacerdote, que rechazaste el conocimiento, yo te rechazo de mi sacerdocio. Puesto que tú olvidas las enseñanzas de tu Dios, yo me olvidaré de tus descendientes. Y es muy fuerte porque como padres, cada uno de los padres que me escucha está llamado a ser sacerdote de su casa. Y lo que está diciendo aquí es muy fuerte porque en ese momento el pueblo de Dios se estaba perdiendo por falta de conocimiento. Y lamentablemente vivimos en un pueblo que también ha abandonado ese conocimiento. En estos días con Ani estábamos viendo un concierto de una banda que nos gusta mucho, que es colombiana, es del Pacífico colombiano, del Cauca y del Valle del Cauca, y se llaman Herencia de Timbiquí. Y tienen una canción que se llama Coca por Coco, que me llega al corazón. La primera vez que la escuché sentí como un dolor en mi corazón porque es como la radiografía de lo que ha vivido nuestro país en tanto tiempo y que sigue viviendo en este momento. Y la canción dice algo así como: hoy en lugar de coco se cosecha coca, y en lugar de amores hay enemistad. En lugar de guapuco se come bazuco, y en lugar de guarapo, marihuana dan. Y como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz. No hay hombres pescadores, dice, sino hombres pescados, que aparecen muertos en cualquier manglar, con la lengua afuera y dedos cortados, porque dijo algo que era de guardar. Irreconocible porque les echaron químicos que usan para procesar. Y como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz. Lamentablemente, el asesinato a líderes sociales, el asesinato porque van a robar y toda esta clase de corrupción se ha metido dentro de nuestro país de una manera increíble. Y es precisamente por eso, porque los padres han dejado de enseñar el conocimiento de Dios, de los valores que Dios nos enseña. Y esto es muy similar a lo que dice Oseas 4, del 1 al 3. Se habla de asesinatos, de robos, y dice así, en la parte B del versículo 1, ya no hay lealtad entre la gente, ni fidelidad, ni conocimiento de Dios. Abundan en cambio el juramento falso y la mentira, el asesinato y el robo, el adulterio y la violencia, y se comete homicidio tras homicidio. Por eso el país está de luto. Se quedan sin fuerzas los que viven en él, y con los animales salvajes y las aves mueren también los peces del mar. Y más adelante es cuando dice, mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido. Como padres ejemplares, ustedes hoy están llamados, y yo el día que sea padre, estaré llamado también a enseñarles a mis hijos el conocimiento de Dios. Pero no se puede enseñar algo que no sé, necesito estudiar. Y por eso aquí los invito a todos a que, como cuñita, se inscriban al seminario bíblico, o si no has terminado el discipulado, termínalo, porque el conocimiento de Dios es algo que te hará libre, dice Jesús, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. El segundo atributo al cual me quiero hacer referencia es la sabiduría, y está muy ligada con el conocimiento. Y en la Biblia podemos ver a un hombre, un padre ejemplar, que
no era propiamente padre, era un padre adoptivo y es Mardoqueo. Entonces quiero que usted vaya buscando Esther, el libro de Esther, en el capítulo 2, el versículo 7. El capítulo 2, perdón, en el versículo 7. Mientras usted lo busca, en el hombre la sabiduría es, si el conocimiento es teórico, en el hombre la sabiduría es práctica y hace del conocimiento su servidor para algunos propósitos determinados. Es decir, una vez tú ya tengas el conocimiento, lo que tienes que hacer necesariamente es aplicar ese conocimiento para actuar conforme a tus propósitos, pero sobre todo conforme a los propósitos de Dios. Y me gusta mucho cómo lo define este teólogo Luis Berkov, porque dice, en Dios la sabiduría es aquella perfección por medio de la cual aplica su conocimiento a la obtención de sus fines, conforme a la manera que más lo glorifique. Es decir, de todas esas posibilidades que puede haber en el mundo, en el universo, para cumplir con ese propósito, Dios elige conforme a ese conocimiento y elige la mejor manera. Por eso vino Jesús a nuestro mundo y caminó con nosotros y murió allí en la cruz, porque teniendo en cuenta la sabiduría de Dios, esta era la mejor manera, la manera que más lo glorificaba a Él, y es por eso que podemos ver su sabiduría en Jesús. Entonces, si usted ya tiene el versículo ahí en su palabra, el versículo 7, dice Esther 2, capítulo 7. Mardoqueo tenía una prima, huérfana de padre y madre, que él había adoptado como hija cuando sus padres murieron. Se llamaba Hadasá, o Esther, y era muy bella y de hermoso porte. Entonces, para contextualizar un poco, Esther y Mardoqueo vivían en la época del Imperio Persa. Vivían en la ciudad de Susa, o ciudadela de Susa, y en esta ciudad se encontraba el Palacio Real, el palacio donde vivía el rey. Claramente ellos eran extranjeros y pues al ser judíos tenía ciertas implicaciones el hecho de ser judío y ser extranjero y vivir en ese lugar. Entonces, si seguimos leyendo en el versículo 10, antes resulta que el rey había tenido un problema con la reina y la había destituido. Entonces el rey estaba buscando mujeres vírgenes para que se las presentaran, las sometían a un tratamiento de belleza, se las presentaban al rey y el rey decidía cuál de esas mujeres iba a sustituir a la reina, cuál de esas mujeres iba a ser nombrada reina. Entonces en el versículo 10, ya después del versículo 7 nos habla de ese tratamiento de belleza de las mujeres, y entre esas mujeres estaba Esther. Y entonces en el versículo 10 dice, Esther no dijo nada sobre su raza ni su familia, pues Mardoqueo le había ordenado que no lo hiciera. ¿Por qué razón? La Biblia no lo dice, pero Mardoqueo, quien más adelante veremos que actuaba con sabiduría, se lo había ordenado. Y Mardoqueo se paseaba todos los días frente al patio del palacio de las mujeres para saber si Esther estaba bien y cómo la trataba. Entonces miren que no siendo un padre biológico, sino un padre adoptivo, adoptó a Esther de una manera tal que la protegía y hacía lo que fuera por velar por su seguridad, por velar que ella estuviera bien. Y miren que si seguimos leyendo
aquí ya dice que en el versículo 10 dice que Esther no había dicho de dónde ella era porque Mardoqueo se lo había instruido, es decir, la estaba obedeciendo. Y en el versículo 20 del capítulo 2 vuelve a decir lo mismo. Tal como le había aconsejado Mardoqueo, Esther no había dicho nada acerca de su pueblo ni de su familia, sino que seguía cumpliendo las instrucciones de Mardoqueo que Mardoqueo le había dado, como cuando estaba bajo su protección. Entonces esto me hace pensar que la autoridad como padre de Mardoqueo era tal que Esther no dudaba un segundo en obedecerla. ¿Tendría buenas razones de peso Esther para obedecer a alguien que no era tal vez su padre biológico, pero que la había adoptado como su padre? Resulta que después de esto, en estos versículos, dice lo siguiente. Mientras Mardoqueo estaba sentado a la puerta del palacio real, oyó hablar a Bigtán y Teres, dos oficiales de la Guardia Real que vigilaban la entrada del palacio. Estos, muy enojados, hacían planes para asesinar al rey Asuero. Cuando Mardoqueo supo este complot, se lo contó a la reina Esther, quien a su vez lo comunicó al rey de parte de Mardoqueo. El asunto fue investigado y al descubrirse que era cierto, los dos oficiales fueron condenados a la horca. De este hecho se dejó constancia en presencia del rey en el libro en que se escribía la historia de la nación. Entonces aquí vemos que Mardoqueo tomó una decisión al estar cuidando a Esther y velando por su seguridad, se dio cuenta de que había un plan para matar al rey. Y estas dos personas eran guardias del Palacio Real. Entonces yo me imagino a Mardoqueo muy prudente, tratando de escuchar todo lo que decían y asegurarse de que lo que estaba escuchando era realmente lo que estaba escuchando y tomar la decisión para actuar de una manera prudente pero efectiva. Y me llama la atención porque si estas dos personas estaban haciendo ese complot para matar al rey, lo más seguro era que la reina estuviera en peligro. Posiblemente el hecho de que mataran al rey implicaba el hecho de matar a la reina también. No lo dice aquí, pero es una posibilidad. Y obviamente para Mardoqueo no podía existir esa posibilidad porque era su hija adoptiva, la que estaba en peligro también. Entonces él ya teniendo, en este momento ya Esther era reina, ya se había hecho esta elección, Esther había sido elegida reina, y entonces Mardoqueo, como ya tenía un contacto directo con ella, no decidió tomar otra decisión, valga la redundancia, sino ir directamente y contárselo a ella. Entonces aquí vemos que Mardoqueo está actuando conforme a la sabiduría. Entonces salvó la vida del rey y esto quedó escrito en el libro de la historia de la nación. Y conforme se sigue desarrollando la historia podemos encontrar otro atributo de Dios. Más adelante vamos a seguir viendo un poco sobre la sabiduría que tuvo Mardoqueo en ese momento histórico. Pero conforme se va desarrollando la historia podemos ver un tercer atributo, y es el atributo de la santidad. Si seguimos leyendo en el siguiente capítulo, en Esther 3, resulta que el rey nombra a una persona llamada Amán como, hagan de cuenta, el segundo al mando del imperio, del rey. Y dice aquí en el capítulo 3 que el rey Asuero elevó a Amán
hijo de Amedata, descendiente de Agag, es decir, era un amalecita, y los amalecitas eran enemigos del pueblo de Israel, lo nombró al cargo de jefe de gobierno de la nación. Y es muy interesante lo que dice acá, en el versículo 2. Todos los que servían al rey en su palacio se ponían de rodillas e inclinaban la cabeza cuando Amán pasaba o cuando estaba delante de él, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo no quiso obedecer esta orden. Entonces los funcionarios del rey le preguntaron a Mardoqueo por qué no cumplía la orden dada por el rey. Y todos los días preguntaban lo mismo, pero él no les hacía caso. Entonces fueron a contárselo a Amán para ver si Mardoqueo sostendría sus palabras, pues ya les había dicho que era judío. Y cuando Amán comprobó que Mardoqueo no se arrodillaba ni inclinaba la cabeza cuando él pasaba, se llenó de indignación. Pero como ya le habían dicho de qué raza era Mardoqueo, le pareció que no bastaría con castigarlo solo a él, y empezó a pensar en cómo acabar con todos los judíos que vivían en el reino de Asuero. ¿Por qué Amán tomaría esta decisión? Bueno, en primer lugar, el hecho de inclinarse, de rendirse, ponerse de rodillas e inclinarse de cabeza, es un acto que tiene que ver con adoración. Y Mardoqueo tenía claro de dónde él venía, él tenía claro que él era judío. Y todas las personas que vivían en este reino así también lo tenían claro. Y eso implica que tenían claro también las palabras de Dios, que Dios le entregó a Moisés cuando le dijo: el Señor oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y en muchos pasajes de la Biblia, en el Antiguo Testamento, dice: Dios, el mismo Dios, demanda adoración solo a Él. Y algo que a Dios que Dios aborrece son los ídolos. Y son esos muñequitos de madera que hacían para adorar, para rendirse, para inclinar su cabeza, porque Dios es el único digno de adoración. Cuando hablamos de santidad, estamos hablando de una palabra en hebrea que es kadosh, que significa cortar o separar. Y del griego es agios, que dice algo que se puede desprender. Es decir, santidad significa estar separados para Dios. Dice el teólogo Luis Berkhoff que la santidad en Dios es aquella perfección divina en virtud de la cual Dios eternamente quiere y mantiene su excelencia moral, aborreciendo el pecado y exigiendo pureza a sus criaturas morales. Entonces vemos en varios capítulos de la Biblia o en varios versículos de la Biblia que este Dios santo demanda a su pueblo ser santos. Dice: sean santos porque yo soy santo. Lo dice en Levítico 19. En Levítico 19:2. Pero en el hombre, dice Berkhoff, la santidad se deriva siempre de la proximidad al Dios santo. Y la santidad depende de esa relación con Él. Entonces el hecho de que Mardoqueo no se arrodillara ante Amán quiere decir que él tenía claro a quién él adoraba, y era a ese Dios. Y aunque me llama la atención que en el libro de Esther no se menciona a Dios, sí podemos ver que Dios es el que está actuando detrás de todo lo que está pasando. Y entonces Mardoqueo tenía claro de dónde venía y cuál era su Dios. Y dice más adelante Amán dice: entre todos los pueblos que componen las provincias del reino, hay uno que vive separado de los demás. Tiene leyes distintas y no cumple las órdenes de su majestad. ¿Por qué? Porque este pueblo
estaba comprometido en vivir en santidad. Y dice Amán: no conviene a su majestad que este pueblo siga viviendo en su reino. Es decir, es necesario exterminarlos a todos. Y más adelante, si ustedes siguen leyendo la historia, en el capítulo 3 de Esther, más o menos en el versículo 9 y 11, Amán le sugiere al rey que expida un decreto para poder exterminar a todas las personas judías que estaban viviendo en ese reino. Y como Amán era jefe de gobierno de la nación, era el segundo al mando, en este momento el rey estaba como falto de autoridad, como que todo lo que le decían los demás, él lo hacía. Era un rey que aparentemente no gobernaba, no tenía autoridad. Amán aprovechó eso y en su odio por los judíos, recordemos que Amán era del pueblo amalecita, que eran enemigos de los judíos, en su odio a los judíos, él empezó a decirle al rey: expidamos un decreto para exterminarlos a todos. Y en una respuesta el rey le dice: haz con ese pueblo como bien te pareciere. Recordemos que Esther todavía no había dicho de dónde era ella, porque Mardoqueo se lo había instruido. Y entonces este es el momento en que Mardoqueo empieza nuevamente a actuar con esa sabiduría. Y entonces empieza a informar nuevamente. Dice en una parte que hubo mucho dolor y mucha confusión en Mardoqueo y en todos los judíos al conocer este decreto. Y se rasgó las vestiduras, se vistió, se puso ceniza en la cabeza en señal de luto, pero fue directamente al palacio del rey, se sentó en la entrada como solía hacerlo, y pues Esther al enterarse de lo que estaba pasando, pues envió un mensajero a Mardoqueo y empezaron a hablar así a través del mensajero. Y entonces Esther, lo que hace Mardoqueo es suplicarle a la reina que interviniera para anular ese decreto, que de algún modo hablara con el rey, fuera a donde el rey para intervenir, que de alguna manera se anulara ese decreto. Esto está en el capítulo 4. Y si vamos al capítulo 4, Esther le responde: por ley, no lo dice así textualmente, pero dice: por ley, todo aquel que se presente ante el rey sin que éste lo haya llamado, será condenado a muerte, a menos que el rey le perdone la vida. Entonces, era un riesgo presentarse ante el rey sin que la hubiera llamado, porque podría ser condenada a muerte. Pero Mardoqueo, en la nueva respuesta de Mardoqueo, que le dice al mensajero y le entrega una copia del edicto del rey, del decreto. En esta segunda respuesta, Mardoqueo refleja estos atributos de Dios: el conocimiento, la sabiduría y la santidad. Dice en el versículo 12 del capítulo 4: cuando Mardoqueo recibió la respuesta de Esther, le envió a su vez este mensaje: no creas que tú, por estar en el palacio del real, vas a ser la única judía que salve la vida. Si ahora callas y no dices nada, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y la familia de tu padre morirán. A lo mejor tú has llegado a ser reina precisamente para ayudarnos en esta ocasión, en esta situación. Y me encanta mucho esta frase: si ahora callas y no dices nada, la liberación de los judíos vendrá de otra parte. Mardoqueo tenía claro lo que Dios había hecho en el pasado con el pueblo de Israel
y esa cercanía con Dios, ese conocimiento de Dios, le hacían mantener esa fe de que Dios era quien iba a intervenir de alguna manera. Por eso dice, la salvación o la liberación de los judíos vendrá de otra parte. En toda su providencia, Dios iba a hacer algo, así Esther no dijera nada, para salvarlos. Él tenía esa seguridad. Y por esta razón, él también tomó la decisión de animar a su hija, a la reina, para poder salvar a su pueblo de la manera más efectiva. Y esta segunda frase también es como el punto culminante de esta historia, o por lo menos de este momento difícil. Dice, a lo mejor tú has llegado a ser reina precisamente para ayudarnos en esta situación. Un padre ejemplar motiva a sus hijos para tomar buenas decisiones en momentos cruciales de su vida, en momentos en los que de pronto ya han alcanzado cosas, pero que todavía hace falta cumplir ese propósito de Dios. Un padre ejemplar motiva a sus hijos para cumplir el propósito de Dios y para ser instrumentos de Dios. Y entonces, esta sabiduría de Mardoqueo inspiró tanto a la reina que sus palabras la armaron de valor, incluso hasta arriesgar su vida por la salvación de su pueblo. Y entonces, cuando ella recibe esta respuesta, Esther le dice, ve y reúne a todos los judíos de Susa para que ayunen por mí, que no coman ni beban nada durante 3 días, y así yo también lo haré junto con mis criadas. Después iré a ver al rey, aunque eso vaya contra la ley. Y si tengo que morir, moriré. Y este es un momento en que Esther ya está llena de valor, está armada de valor, está inspirada por su padre y va a arriesgar todo, va a dar el todo por salvar la vida del pueblo. Y voy a dejar la historia hasta acá para motivarlos a ustedes a que vayan y terminen de leer esta historia, que es espectacular, que tiene un final muy chévere y que si lo pueden leer con sus hijos sería muchísimo mejor. Pero todo esto es para decirles que, padres, si su deseo como padre es dejar un legado en sus hijos y ser fuente de inspiración para ellos, no lo van a poder hacer si no se esfuerzan por imitar estos 3 atributos de Dios: el conocimiento, la sabiduría y la santidad. No va a ser posible inspirar a sus hijos sin estar cercanos completamente a Dios y sin imitar estos atributos. Si así lo haces, la perfecta providencia de Dios te favorecerá siempre. Entonces, con el muy feliz día, padres, quiero que ustedes, si es posible, se arrodillen ahí donde están y que cada uno de sus familiares, su esposita, sus hijos, los que estén ahí contigo, papá, quiero que pongan su mano sobre él, sobre el Padre, para que Dios sea dándole ese conocimiento, esa sabiduría y esa santidad. Vamos a orar por nuestros padres el día de hoy. Padre Celestial, nosotros te damos muchas gracias, Dios, por nuestros queridos papás, porque los amamos, Dios, porque tú nos diste ese Padre ideal a cada uno de nosotros, Dios. Y te damos gracias porque tu presencia está sobre ellos, Dios. Tu presencia está sobre él en este momento, Dios. Y te pedimos que seas tú quien se revele ante ellos, Dios. Que como sacerdotes ellos tengan este llamado de sacerdocio de nuestras familias, Dios. Y que sea tu mano respaldándolos en todo momento, Señor.
Ponemos en tus manos sus vidas, sus decisiones, su conocimiento, su aprendizaje, Dios, pero también, y más importante tal vez, su relación contigo, su santidad. Te pedimos que seas tú tomándolos en tu mano, Dios, protegiéndolos, Señor, y que nosotros como hijos, Dios, también los podamos proteger y podamos obedecer y podamos también ser inspirados por ellos para un día, cuando nos toque ser padres a nosotros, enseñarles a nuestros hijos lo que nuestros padres nos enseñaron a nosotros, Dios. Gracias porque tú eres el Padre eterno y te pedimos por aquellos padres que en este momento tal vez están solitos en sus casas, Dios. Llénalos de fuerza, de tu poder, Señor, y que puedan tomar excelentes decisiones desde hoy y para siempre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Feliz día, papitos. Muchas gracias a todos. Iglesia, que tengan un feliz día. Gracias por conectarte con Discípulos de Cristo Norte, donde una nueva vida es posible.